año 1501, la Iglesia Católica Romana predominaba y ejercía un poder igual que el de los reyes. En el momento, ellos abusaban del poder de la fe y vendían la salvación a cambio de dinero y de indulgencia, algo con lo cual yo estaba en total desacuerdo, pues estudiando la bendita palabra del Señor, estaba muy claro que el regalo de la salvación había sido dado y entregado por nuestro Señor Jesucristo, un regalo inmerecido de Jesús a la humanidad por medio de ese sacrificio en la cruz hacía muchos años. Y el 31 de octubre de 1517 me llené de mucho valor y clavé en una iglesia de Wittenberg las 95 tesis que expresaban mi descontento acerca de cómo la Iglesia Católica vendía la salvación y acerca de la redención de la humanidad, no a través de lo que decía la Iglesia Católica. Pero el papado se puso en contra mía y me hicieron la vida casi imposible para que me retractara. Pero no, más fuerte fue el amor hacia Dios y a lo que Él había colocado en mi corazón, y defendí a través de las Escrituras lo que yo estaba profesando. Pero en aquella época hubieron buenas noticias, porque en ese momento se inventó la imprenta de tipo móvil, y pude llevar por toda Europa el conocimiento de la palabra del Señor. También pude traducir el Nuevo Testamento para que éste pudiera llegar a muchos pueblos y naciones. Hay mucho paralelismo entre este siglo de la innovación y en la invención de la imprenta. Y tal como lo hice en su momento, ahora tú también debes esparcir la palabra del Señor a través de la televisión o de las redes sociales o de cualquier forma. Debemos seguir compartiendo la palabra del Señor, porque es lo más relevante. En 1546 yo morí, pero hoy estás tú para que puedas llevar la palabra. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Ahí donde está, incline su rostro y vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por este día tan especial, Señor. Le podemos recordar las maravillas que tú has hecho a través de la historia para que tu palabra prevalezca y que ésta sea vida en abundancia a toda la humanidad. Te pedimos, Señor, que en este momento que tu palabra va a ser expuesta pueda hallar cabida en el corazón de cada una de las personas que estamos en este lugar, pero no solamente que halle cabida, sino que también sea una realidad, que la podamos colocar en práctica y entender el propósito por el cual tú la envías. A ti te damos toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hablaremos acerca de las 5 solas. 5 solas porque viene de la palabra en latín, pero si fuese en español estaríamos hablando de los 5 solo. Y esto que el pastor mencionaba hace un momento tiene que ver acerca de la reforma protestante. Si bien ahorita veíamos en el dramatizado donde nuestro hermano compartía y hacía alusión a Martín Lutero, una persona que sin duda alguna Dios utilizó para poder llevar a cabo la obra que él quería tener en ese momento en la humanidad. Martín Lutero no fue más que la cara visible de cualquier movimiento. No sé si ustedes recuerdan lo sucedido en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo descendió y todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero también hubo una cara visible. No fue que el apóstol Pedro fue el único que recibió el bautismo en el Espíritu Santo, sino que fue la cara visible el que habló en ese momento. Así sucede con la vida de Martín Lutero. Por eso no decimos que Martín Lutero es quien instituyó todo esto, sino que es nuestro Dios.
pero Dios se valió de la vida de un hombre dispuesto en sus manos para llevar salvación al perdido. Así como el día de hoy Dios está valiendo de cada uno de nosotros para llevar salvación, así lo hizo un día con la vida de Martín Lutero. Y las 5 solas son el resumen acerca de lo que este expositor estaba presentando en ese momento. La primera de ellas, solo escritura. La segunda de ellas, solo fe. La tercera de ellas, solo gracia. La cuarta de ellas, solo Cristo. Y por último, y no menos importante, solo a Dios la gloria. Si lo dijéramos en latín sería sola escritura, sola fide, sola gratia, sola Christus, solo a Deus la gloria, pero en español solo. Por eso, a pesar de que mencionemos las 5 solas, usted sabrá que solo escritura, que solo la fe, que solo la gracia, que solo Cristo y que solo Dios merece toda la gloria y toda la honra. Y esto surge como algo que va en contra de una enseñanza malvada. Martín Lutero se coloca a escudriñar realmente la palabra del Señor. No fue de que él leyó a primera vista y dijo, ven acá, estamos haciendo las cosas mal, sino que se metió en un tiempo de lectura y profundización en la palabra del Señor. Y ahí entendió y comprendió lo que él nos expuso a cada uno de nosotros. Porque es que en ese momento la Iglesia católica que reinaba en todo el mundo, o era la más fuerte en todo el mundo, decía que la salvación tenía que ser comprada. Tenía que dar un dinero para poder encontrar la salvación. Había que orar por los muertos, porque si no, no irían al reino de los cielos. Habría que pagar un dinero para poder acceder a esa salvación, a lo cual Martín Lutero y también un grupo de personas seguían diciendo, pero en la Escritura no dice eso. En la Escritura dice que solo la Escritura, la palabra de Dios, tiene la verdad para cada uno de nosotros. Por más de que haya personas tan importantes en la humanidad. Y es que en ese entonces y hasta el día de hoy, la tradición de la Iglesia Católica tiene más poder que la palabra de Dios para ellos. Porque es que también el clérigo o una persona muy importante como es el Papa puede cambiar algunos conceptos, incluso aceptar algunas cosas que la palabra del Señor rechaza total y abiertamente. Por eso, ese grupo de personas, liderados por la vida de Martín Lutero, dice que solo Escritura. Y nosotros como iglesia, Iglesia Central de las Asambleas de Dios, sabemos que nuestra máxima autoridad no es el pastor del concilio de las Asambleas de Dios a nivel mundial, ni el de Colombia, ni el pastor que el Señor ha puesto en este lugar. Aunque son personas muy importantes y relevantes para nosotros, lo primero, más relevante y nuestra autoridad está en la bendita y preciosa palabra del Señor. Y como ya se habrán dado cuenta, estaré hablando solamente de una sola, de un solo Escritura. Solo Escritura quiere decir, y para nosotros significa, que la palabra es inspirada por Dios. Y por tal razón es más importante que cualquier otro consejo que alguien pueda darnos. Y es que los hombres de Dios son útiles a nuestra vida, claro que sí, pero siempre y cuando estén por debajo de nuestra autoridad máxima, que es la palabra del Señor. Solo Escritura se refiere como el principio de la Reforma protestante. Es la creencia de que solo la palabra de Dios, que ha sido inspirada, así como lo dijera el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 10, 16 y 17, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, pero también para inspirar e instruir. Pero no solamente para esto. Y es que esto tiene un propósito.
Y el propósito es que el hombre de Dios, cada uno de los que estamos en este lugar, seamos perfectos. Y entonces podamos nosotros terminar y estar cumpliendo la buena obra por la cual Él nos envía. El apóstol Pablo sabía la importancia que tenían las escrituras. Y al ser la escritura, la palabra de Dios inspirada, es la que trae vida a cada uno de nosotros. Es por medio de la cual encontramos lo precioso y lo maravilloso que Jesús hizo un día por cada uno de nosotros. A través de la Biblia podemos conocer el regalo más bonito y precioso que podemos nosotros tener el día de hoy, que es la salvación de nuestra alma. El apóstol Pedro también dijo en su momento: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es infalible. En medio de tantas personas, en medio de tantos hombres como el pastor que tenemos, como la vida de cada uno de nosotros que podemos fallar, la palabra del Señor permanecerá para siempre. Es nuestro manual, ella no falla. No pongamos nuestra mirada en hombres, pongamos nuestra mirada solo en la Escritura de Dios. Por eso me encanta que cuando hablamos de los dones y las manifestaciones, y hay un don que de pronto puede ser complicado al entender, como es la profecía, el consejo que nos dan es: toda profecía debe estar alineada a lo que dice la palabra de Dios. No existe hombre alguno sobre la tierra que pueda colocar en tela de juicio lo que dice la palabra del Señor, ni siquiera comparar su palabra a lo que dice la palabra del Señor. Para nosotros la palabra del Señor es lo más relevante. Por eso el interés en esta congregación, y que me encanta tanto, de que cada uno pueda tener su Biblia, de que cada uno pueda estudiar, de que cada uno pueda aprender, escudriñar. No es para unos pocos, es para absolutamente todos. Y el pastor ha colocado en esta iglesia de que el estudio de la palabra del Señor sea gratuito, para que todos podamos acceder a eso. Y eso también en su momento lo hizo Martín Lutero. Cuando la Biblia solamente estaba traducida en pocos idiomas, y uno de esos era el más popular de la época, como era el latín, Martín Lutero decía: es que esta palabra no solamente puede estar en latín, esta palabra debe llegar a cada persona. Por eso voy a iniciar, y se duró aproximadamente 15 años traduciendo la palabra del Señor del latín a su lengua natal, como era el alemán, porque él quería que los alemanes también entendieran y que ellos pudiesen leer la palabra del Señor. Así como en el año 1569, a través de Casiodoro de Reina, una persona que el Señor utilizó para que la escritura, la palabra del Señor, llegara de forma completa en nuestro idioma español, y aún así nosotros podamos el día de hoy leerla, entenderla y escudriñarla. También es el interés de muchos misioneros para que las etnias que no tienen la palabra del Señor escrita en su lenguaje lo puedan hacer, porque no es un privilegio de pocos, es para todo aquel que pueda leer la bendita palabra del Señor, porque el Señor vino a salvar lo que se estaba perdiendo. El Señor dejó su palabra para dar vida y vida eterna para absolutamente todos. No es un privilegio de élites, es para absolutamente todos. La palabra del Señor no falla. La palabra del Señor no erra. La palabra del Señor es la autoridad suficiente, y con esto seguramente tendremos todo lo necesario para que nuestra alma pueda morar con nuestro Dios al final de nuestros días. Como muy bien dice la confesión belga, y quiero que lo recuerde, creemos que esas sagradas escrituras contienen plenamente la voluntad de Dios, y que todo lo que el hombre debe creer para salvación está suficientemente enseñado en las Escrituras. Solo Escritura nos enseña al final
que todas las demás autoridades en la vida cristiana sirven siempre y cuando estén debajo de la palabra del Señor. Mientras que la Escritura sola gobierna sobre otras autoridades, porque solo ella es la palabra inspirada, infalible y suficiente de Dios, entonces habrá salvación para todo el que esté perdido. Sea Dios en este mes ayudándonos a cada uno de nosotros a poder tener en gran estima la bendita palabra del Señor. A veces tomamos la palabra del Señor como si fuese algo que nos mereciéramos, y fue un regalo, algo inmerecido que usted y yo tenemos. Sacrificio de muchos hombres que dejaron comodidades, capacidades para poder vivir de otra forma, para encerrarse y traducir la palabra del Señor, eso que usted y yo tenemos el día de hoy, en cualquier medio digital. Aprovechemos la palabra del Señor. En ella hay vida, hay consejos. La palabra del Señor misma nos dice que nos enseña, que nos redarguye, que nos instruye, que es capaz de corregirnos. En ella está todo lo que usted y yo necesitamos. No la tengamos por poco. Uno de los baluartes de la Reforma protestante, solo la Escritura de nuestro Señor. A Él sea toda la gloria. Dios les bendiga en esta noche. Qué bueno es estar en la casa del Señor, amén. Como bien decía el pastor David, es un tema bien apasionante, pero no sé si los muchachos, no quisiera meterlos en problemas, pero pueden retroceder. Bueno, ahí están las 5. El pastor David nos acaba de hablar de solo escritura. Con el favor de Dios, en este momento yo hablaré de sola fide o de solo fe. Pero el próximo domingo nosotros vamos a hablar de solo gracia, y también nos van a hablar de solo Cristo, y nos van a hablar de solo a Dios sea la gloria. ¿Por qué no hace un ejercicio? Este mes usted va a recordar esas 5 solas. ¿Puede recordarlas ahí? Tuvimos mucha gente que se las aprendió. Las pueden quitar de la pantalla, todos esos que estaban hablando. Ahora quiero que lo vuelvan a hacer. Ahora sí, vamos a hacerlo. Primero, número 2, solo fe. Número 3, solo gracia. Número 4, ¿solo qué? Solo Cristo. Y número 5, solo a Dios sea la gloria. Ustedes tienen buena memoria, por eso damos gloria al Señor. El próximo domingo se la voy a preguntar y espero que usted la recuerde, amén. Me corresponde hablar de solo fide o sola fide, solo fe. El pastor David nos habló de sola escritura, y la mayoría de los grandes eruditos en cuanto a la teología llegan a afirmar que el precepto, el contenido, el principio formal de la reforma está en sola escritura. Pero si fuese necesario condensar el principio de sustancia, el contenido más puro de la reforma, tendríamos que hablar de solo fe. ¿Por qué solo fe? Muchos reformistas, Lutero, Zwinglio, Hus, estaban leyendo, estaban mirando la escritura y se daban cuenta que era repetitivo, que algunas cosas que se estaban presentando siglo XVI no se parecían a lo que estaba contenido en la palabra. Y si algo centra su atención es el tema de las indulgencias. Era necesario, si alguien quería ir al cielo, entonces que depositara las monedas suficientes, y al sonar del cántaro del recipiente, entonces el alma salía de ese lugar de tormento e iba directamente al cielo. Pero Lutero, Calvino, Zwinglio, Hus dijeron: esto no es lo que dice la Biblia.
La Biblia está hablando de la justificación y cuando habla de la justificación, habla de que esta es por la fe. Nosotros somos justificados por medio de la fe. Se decía una y otra vez que el bautizarse, ese bautismo de niño, era una contribución a la salvación, número uno. Que el visitar algunos monumentos o lugares era una contribución a la salvación, número dos. Que el hacer buenas obras era una colaboración a nuestra salvación. Pero ellos vienen y dicen, de ninguna manera, eso no es lo que dice la Biblia. Y si usted va a la Biblia, sigue diciendo lo mismo hoy, la Biblia enseña que nuestra justificación tiene como base única, la base donde se asienta nuestra justificación es la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otra razón, no hay otro asidero, sino la fe en el Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por medio de la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No añaden ninguna otra cosa, sino por la fe. Entonces lo que ellos vienen para hacer es adiós a esas indulgencias. No se necesita pagar, se necesita creer en el Hijo de Dios. Sea esta la oportunidad para decir, lo que hacemos, diríamos, en favor de una persona o de alguien, no habrá de cambiar el destino de su alma. El destino del alma de los hombres se erige en la tierra. Va al cielo quien decide creer en el nombre del Hijo de Dios y el lugar de tormento aquellos que rechazan su nombre. Y esto es lo que los reformistas están diciendo. No somos salvos por otra cosa, sino por la fe. Y ellos lo dicen porque es un concepto bien repetitivo en la palabra. Gálatas 3:11 también afirma que por la fe el justo vivirá. Las obras no podrán salvarnos. Habrá de salvarnos el creer en el Hijo de Dios. Y hay un texto que me encanta porque resume de una buena manera tres de las solas. Está en Efesios capítulo 2, versículo 8. Y dice que por gracia sois salvos. Y dice, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Y dice, esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, un regalo. Y dice luego, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cuáles amarró ahí? Por gracia, por fe, y la gloria es de Dios. No quiero meterme con lo del día domingo. Pero me encanta este texto porque dice que somos salvos por gracia. Pero el medio es la aceptación, el creer en el Hijo de Dios. Y esto parece un tema aislado, alto, que de pronto es de medioevo. Pero le ha pasado que usted comparte el evangelio con gente y le dice, no, pero si yo soy bueno. Yo no mato, yo no fumo, yo no bebo, yo no tomo, yo no me meto con nadie. Entonces yo me merezco él. Calvino, Lutero, Zwinglio, Hus y todos los reformistas dicen lo mismo hoy para usted y para mí. No es por obras. Es que yo hago buenas cosas. Yo soy una buena persona. La invitación es a recordar, no es por obras. Es salvo aquel que cree de todo corazón en el nombre poderoso de Jesús. No hay otro nombre, no hay otro lugar para ser salvo. Me imaginaba mientras preparaba a Lutero o a cualquiera de los reformistas en este tiempo. Y creo que tendrían que levantarse y decir, no se puede ser salvo sin fe.
No se puede ser salvo sin fe en el Hijo de Dios. No se puede. Pero es que él era muy bueno. Excelente persona. Dadivoso como pocos. Pero negaba el nombre de Jesús. Quiero hoy ser muy claro. El único camino al Padre es el Hijo de Dios y se llama Jesús. No hay otro camino de salvación. Por eso quiero decir, no erremos en decir, no, es que él era bueno, una buena persona, entonces debe estar en el cielo. No, están en los cielos aquellos que creen en el Hijo de Dios. Y es lo que los reformistas quieren anunciar. Pero también les dicen, no hay varios caminos. Ni Mahoma, ni Buda, ni Alá, ni Gatsby, ni la Rosa de Guadalupe. No hay otro camino para ir al cielo sino el de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. No hay otro, no hay otro. Pero es que ellos creen en Alá como nuestro Padre y tenemos que ver la continuidad del eslabón de ellos, cómo viene descendiendo, y es probable que quien no cree en el Hijo de Dios no podrá tener vida eterna. Sea entonces esta una responsabilidad para nosotros. ¿Qué responsabilidad nos asiste o nos acompaña? La de proclamar al mundo entero que solo la fe en el Hijo de Dios puede salvar. Somos salvos por fe, no por obras. Y alguien podría decir, pero las obras, pastor, claro que son importantes. Pero es que nosotros no hacemos obras para salvación, hacemos obras de salvación. Por cuanto hemos sido salvos, nuestras obras acompañan lo que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en nuestro corazón. Y es que necesitamos ser como el Hijo de Dios. Eso es lo que hay en nosotros. Y por eso esto se evidencia con nuestras obras. Pero no son las obras las que habrán de salvarnos, sino el creer en el Hijo de Dios. Y permítame decirle esto. Es probable que usted esté hoy en este lugar y que no haya depositado plenamente su fe en el Hijo de Dios para salvación. Pero hoy es una buena noche. Hoy es una buena noche para decirle, Señor Jesús, yo quiero poner mi fe, mi confianza entera en que el justo por la fe vivirá. Y yo quiero vivir una vida eterna. Nadie es salvo por su papá o por su mamá. Yo siempre decía, no, cuando el Señor venga, cuando algunos recuerdan las películas del rapto que daban aquí en la iglesia, al día siguiente uno tenía pesadilla. Me levanto y todos se fueron con el Señor, pero yo siempre decía, no, yo me agarro de mi papá o de mi mamá, de alguno me agarro, yo no me quedo. Así no funciona. Y aunque a usted le parezca chistoso, a veces nos agarramos, Señor, pero usted sabe que yo iba a la iglesia, tú sabes que yo... Y eso no es lo que te hará salvo, eso no es lo que te hará salva. Solo tendrás salvación si crees en el Hijo de Dios, si tienes tu fe puesta en Él. Allí entonces tendrás la certeza de ser salvo. ¿Sabe? A veces conocemos gente que anda en tribulación y la muerte les carga. ¿Qué será de mí cuando muera? Cuando alguien verdaderamente ha depositado su confianza, ha puesto su fe en el Señor, sabe que si estamos en esta tierra, habrá de ser bendecido por el Señor. Pero si Él nos llama a su presencia, el haber depositado nuestra fe en Él nos motiva a saber que estaremos en un mejor lugar, disfrutando de las moradas eternas. Si algo me gusta de la Reforma es que su base es la salvación. La base de la Reforma no es el bienestar cristiano. La base de la Reforma es la salvación.
Ahí donde usted está, yo quiero que haga algo conmigo. ¿Puede cerrar sus ojos? Y puede hacer una oración a Dios. Es por fe. Escucha, es por fe, por fe, por fe, por fe que tendremos salvación. Es por fe. Y quizás estás en este lugar y has venido varias veces, o quizás es la segunda o la tercera vez que estás en este lugar. Pero no has tomado una decisión por Dios. Si este es tu caso, tú dices, yo nunca he tomado una decisión por Dios. O puede que hayan pasado muchos años de estar viniendo a la iglesia, pero no has depositado tu fe plenamente en el Hijo de Dios para salvación. Esta tiene que ser una noche de salvación. Una noche que te haga salir de aquí, un momento que te haga salir de aquí diciendo, tengo la certeza de ser salvo porque mi fe ha sido depositada en el Hijo de Dios. Tú que dices, yo necesito poner mi fe en Jesús. Yo quiero que ahí donde estás, levantes tu mano al cielo, levantes tu manito. Yo necesito poner mi fe en Dios. Aquellos que vienen por primera vez, esto es lo que vienen por primera vez, segunda vez. Usted que ya ha hecho su decisión por Dios, por favor, continúe orando. Pero aquellos que no han tomado una decisión por Dios, yo quiero ver sus manos en alto, diciéndole, Señor, el día en que yo muera o que tú vengas, yo quiero ser de esos justos que habrán de vivir por la fe. Amado Dios, mira todas esas manos. Mira cada mano, Señor, de gente que hoy quiere acercarse a ti. De gente que hoy quiere decir, deposito mi fe en el Hijo de Dios.